Estas asociaciones, como la Diegas de Rosario, Némunas y Mindaugas de Berisso, Lituanos Unidos en Argentina y el Centro Lituano, tienen más de 70 años de antigüedad. Allí se reúnen y reencuentran con sus gestos de inmigrantes, con sus danzas folclóricas, sus coros y canciones populares. En Avellaneda funciona el Museo Nacional Lituano, donde es posible palpar migajas ancestrales. Los lituanos tienen además 2 periódicos en su idioma. El Argentinos Lietuvių Balsas, fundado en 1927, y el Laikas, ambos editados con imprenta propia. Pequeños retazos, murmullos de una historia lejana que continúa latiendo en la otra tierra. Y yo de Lituania me vine con unos parientes, una prima mía, y había otros lituanos también que iban en el mismo barco. Y después cuando vine por acá, ya tenía que, no pude vacarlo por ser menor de edad, que yo tenía 18 años. Y entonces un tío mío que vivía acá vino para sacarlo, y cuando sacó del barco, ahí vinimos en casa del tío, que vivía ahí por la Boca, y vivía con ellos, con parientes que vino también, que en esos tiempos, el año 29, que venía, era difícil para vivirlo, cada uno apartamento como ahora. Así que en una habitación vivía hasta dos matrimonios. Así que no era tan fácil la vida empezarlo así. Y después empecé a trabajar un poco enseguida, que hace alguna changa que hice así como dice, en una fábrica. Después de ahí tenía que buscarlo, trabajo. Decía que siempre es mejor para las chicas trabajar en una familia, que se tiene ya, como decir, de vivienda y todo, y se aprende más a hablar. Entonces yo también trabajé con una familia, y ahí como mocama, como para compañía de los chicos, niños así, ¿no? Y con ellos me aprendí a hablar, que yo preguntaba cada cosita, cómo se llama esto, cómo el otro, se apuntaba, y ahí poco a poco ya empezamos a aprenderse para vivir acá con la gente. Siempre buscamos, como dice, buscar la vida para progresar, para vivirlo, para tenerlo, con más cosas difíciles igual, ¿no? Y bueno, después tuve chicas, tengo 3 hijas, y ahora tengo ya 3 nietos y 2 bisnietos. Recién el año pasado que me fui, que yo dejé allá mis hermanas chicas, yo era mayor, y lo dejé 3 hermanas, un hermano, más menorcitos, pibes, chicos. Y así que me fui recién el año pasado, después de 56, 7 años, me lo vi ellos. Y francamente emocionante para verlo, cómo es que de qué tan chicos y ahora son viejos. Por más que yo era mayor, ellos parecían más mayores que yo. No, ya mi vida está acá, ya mis hijos, mis hijas y los nietos y toda la vida acá ya. Nunca, ni tampoco a lo mejor ni daría posibilidad de vivir allá. No es, algunos se fueron, sí, pero yo no, ya tengo mi vida hecha acá. El idioma lituano se eleva como uno de los tesoros más ricos de este pueblo. Considerado uno de los más antiguos del mundo, el lituano guarda un cercano parentesco con el sánscrito, el antiguo griego y el latín. A propósito de esta lengua milenaria, objeto de estudio de filólogos e investigadores de todas las ciencias, el escritor y geógrafo francés Juan Eliseo Reclus dice en su Geografía Universal: si el valor de una nación, en la totalidad de su humanismo, pudiera ser medido por la belleza de su lengua, el lituano debería tener el puesto más elevado entre las naciones europeas.
Se sabe que los lituanos son una nación milenaria, hace 3 o 4 mil años que se han establecido sobre las orillas del Báltico, y allí justamente se han enraizado con la naturaleza, con el misticismo pagano que tenían en aquel entonces, mejor dicho, anímico. Y de allí eran muy apegados justamente con su lenguaje también lituano. El lituano actualmente es una descendencia de la prolengua europea y considerado el lenguaje vivo más antiguo del mundo. Las dainas justamente estaban enraizadas con la naturaleza, con el misticismo pagano, con todo, y venían de allí, de esos 3 o 4 mil años. Son unas canciones folclóricas muy arcaicas. Tan es así que se sabe ahora, ya por que se han hecho comprobaciones, hay una canción que parte de hace 1000 o 1500 años atrás. Es una canción que se refiere sobre la vida y sobre la muerte. El lituano se dice que está acompañado siempre por la daina, o sea, la canción, desde la cuna hasta la tumba. En la cuna la madre le canta la canción de cuna, pero es una canción típica lituana de cuna. Después cuando va creciendo también, cuando empieza a trabajar, sale a hacer, en ese entonces, antes porque los lituanos son un país campesino, rural, en las labores de labranza, labores de cuidado de ganado, ya los chicos van cantando, tocando sus flautas así rústicas, y después siguen cantando en los casamientos, en las fiestas folclóricas, en las fiestas campesinas, en las fiestas pueblerinas, y siguen después también. Hay unas canciones o unas dainas que se llaman raudas, que son lamentaciones, que justamente se utilizan en los sepelios, y entonces son unas canciones muy también típicas. Hay otras que son unas canciones que se llaman sutartines. Son unas canciones muy típicas que son exclusivas prácticamente del pueblo lituano. Se sabe que en el año 36 han hecho, los lituanos han enviado la música de esas canciones a muchos países del mundo para ver si había algo parecido. Es una especie de melopea, pero es una cosa que tienen que cantarlo entre muchos, repitiendo siempre algunas palabras, algunas cosas. Hay dos grandes grupos tal vez de dainas. Una que son individuales, personales, que son melancólicas, que son más así sentimentales. Y hay otras que son más alegres, que se hacen en forma grupal, en forma coral. Inmigrantes lituanos, una de las 3 caricias bálticas en un suelo lejano. Campesinos, obreros, intelectuales, profesionales de gestos milenarios, sanando heridas, murmurando casi imperceptiblemente las palabras de Milosius, uno de los máximos poetas lituanos. Yo he respirado muchas almas, pero ninguna tenía ese buen olor de mantel frío y de pan dorado y de vieja ventana abierta a las abejas de junio. El Mundial de Hockey sobre Patines San Juan. Letones, otro de los pueblos bálticos. Como los lituanos, llegaron a las costas sur y sudeste del mar Báltico hace aproximadamente 4000 años. Durante el siglo XVIII, la tierra letona fue conquistada por Alemania. Esta dominación económico-territorial de los germanos subsistió durante más de 600 años. Sin embargo, en 1918 llegaría un soplido de vida. En ese año, Letonia obtiene su independencia. Pero como en una historia de nunca acabar, en 1940, los letones sucumben ante el avance soviético. 8 años después, en 1948,
la Argentina recibe la más grande ola inmigratoria de letones con aportes de profesionales, científicos, artesanos y artistas. Pero la presencia letona en la otra tierra ya tenía antecedentes que nos remontan a fines del siglo XIX. En el año 1873 llega al país el notable naturalista Carlos Berg, quien luego de una destacada labor de 30 años muere en Buenos Aires en 1902. Para el científico Ángel Gallardo, el naturalista letón fue el primer especialista de la materia en la Argentina. Carlos Berg fue, además, profesor de Ciencias Exactas y Naturales en Córdoba y Buenos Aires. Al fallecer, el entonces ministro del Interior, Joaquín B. González, se refirió a la tarea del investigador letón en estos términos. La República reconoce y compensa en la forma de más alta estimación y respeto los servicios de los hombres venidos a su suelo a difundir las altas enseñanzas de las ciencias puras. Grande es, por lo tanto, la gratitud que la nación debe a este hombre. Hoy, una calle de Buenos Aires lleva el nombre del doctor Carlos Berg. Y siguieron llegando letones a la Argentina. A principios de siglo y hasta 1938, la inmigración se hace casi incesante. Van formando agrupaciones en la Patagonia, como la Colonia Austria, integrada por 250 letones. Otros conforman asentamientos en el Chaco, en Coronel Suárez y Gregorio de la Ferrer en la provincia de Buenos Aires. Esta primera oleada migratoria se dedica casi exclusivamente a la agricultura y la ganadería. Campesinos, letones iniciando su romance con una tierra que los esperaba en silencio. La gente es muy alegre en Letonia y lo que más hacen cuando se reúnen es cantar. Yo personalmente nací cantando porque en mi casa cuando se trabajaba se cantaba siempre y tenemos miles de canciones folclóricas que sabe todo el mundo. Entonces cuando nos reunimos cantamos todos y todos saben la letra ya. Y resulta, digamos, una velada muy agradable y muy alegre. Después les gusta bailar, les gusta reunirse, les gusta tomar cerveza. Toman también cosas un poco más fuertes, como se acostumbra en Europa del Norte. Y lo pasamos siempre alegres, cantando bien. Justamente es un pueblo muy luchador, como tuvo que rehacer Letonia ya después de la Primera Guerra Mundial. Ese espíritu de lucha predominó. Entonces, en todos los países de emigración, se siguió luchando, se siguió trabajando, se siguió avanzando, se siguió estudiando y se siguió conservando también, hasta donde sea posible, las costumbres de antaño. Nosotros salimos de Letonia en el año 1944. Eso fue cuando el avance ruso y nosotros teníamos miedo de que nos deportaron, porque en el año 1941, durante las deportaciones, nuestra familia se salvó por 2 semanas por haberse mudado a otra ciudad. Entonces, ante el avance, en 2 horas tuvimos que salir de Letonia. Tuvimos que dejar absolutamente todo. Cuando llegamos acá, no pensamos en esa cuestión. Éramos muy, pero muy felices de estar otra vez en un país libre, otra vez poder trabajar y otra vez poder rehacer nuestra vida. Así que todas las dificultades que se presentaban, ya sea de idioma o de adaptación, no las sentimos. Simplemente estábamos empeñados en seguir viviendo. En 1920 llegan los primeros ingenieros, médicos y técnicos de origen letón. Por aquella época, también arriba al país el aviador Otto Alfred Balaud, quien había actuado en la Primera Guerra Mundial como instructor de vuelo. Balaud se convirtió en otro de los personajes bálticos más recordados por su actuación en la Argentina. Efectuó numerosos vuelos demostrativos en el aeródromo militar de El Palomar. Ganó varios torneos y batió 2 récords mundiales de altura. Balaud murió trágicamente en Tandil durante una demostración
en 1924. En el rastreo histórico sorprende gratamente la aparición de numerosos personajes de origen letón desarrollando sus actividades en la Argentina. Así encontramos, por ejemplo, a la escritora Virginia Carreño, cuyo verdadero nombre es Elsa Krastings de Rivero Aedo, distinguida cuentista que se especializó en temas históricos rioplatenses. Y en la música y en la danza, un hombre y una mujer. Los dos letones, los dos devolviendo caricias a la otra tierra. Olgerd Bistevins, director de las orquestas del Teatro Argentino de La Plata, de Mendoza y Córdoba. Rada Eisenbaums, bailarina que actualmente trabaja como profesora en el Teatro Colón. Yo conocía el Teatro Colón ya mucho antes y por eso elegí el país, porque había empezado a estudiar ballet en mi país, en Riga, y se dio la casualidad que el director del ballet había venido al Teatro Colón para realizar algunas puestas en escena, ¿no? Entonces a su regreso hubo mucha publicidad y se conoció el Teatro Colón, así que yo ya desde muy chiquita tenía la imagen del Teatro Colón en mi mente y por cosas tan raras, ¿no?, que ocurren en la vida, llegué a este país y llegué al Teatro Colón. Yo llegué a Argentina con mi mamá primero y ingresé a una compañía internacional de ballet de Boris Kniazov que había venido de París. Trabajé ahí una temporada hasta que el coreógrafo volvió a Europa. Y entonces, pero durante ese trabajo yo me entrenaba con acá muy conocida, famosa profesora Isme Bulnes, y ella me invitó a ingresar al Ballet de La Plata. Entonces ingresé y me quedé ahí 10 años como solista. Y después empecé a dedicarme a las puestas en escena, ¿no? Entonces es cuando fui primero a Tucumán a dirigir el ballet y después a Córdoba, donde más tiempo me quedé. Trabajé también en Bahía Blanca, pero donde más estuve era en Córdoba. Y después fui invitado por el director del Instituto Superior del Arte, ¿no?, para ingresar a ese instituto, que también es único, tal vez en el mundo entero. Mi país es ahora Argentina y bueno, seré fiel a ese país que me recibió con las manos abiertas. Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines San Juan 2001 se juega desde el 29 de septiembre en Canal 7 Argentina. El grupo de teatro del Colegio Nacional Buenos Aires presenta El Duende, sobre textos de Federico García Lorca. Amor, vida, muerte, sangre y belleza. El Duende, de Federico García Lorca.
Teatro itinerante, por el Grupo de Teatro del Colegio Nacional Buenos Aires. Dirección General Orlando Acosta. Entrada libre y gratuita. Ya salió Jambao en vivo. ¿Y qué? Todos sus éxitos, más 2 temas inéditos y un video de regalo. Jambao en vivo. Compactos y cassettes. TVN. Chao, gracias. La música clásica en la radio. Toda la actualidad musical pasa por la 87.9. Una programación preparada por especialistas las 24 horas. FM 87.9, Radio Clásica Nacional. Con historia y con futuro. No. ¿Y qué le decimos, muchachos? No. No, loco enfermo, diario, enfermo. No podés perderte este programa. ¡Cara de breakpoint! ¡Un momento! ¡Una canción infantil! ¡Un momento! La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra. ¡Bush! ¡Abush! ¡El show continúa! ¡Cara de revuelto gramajo! Todo por 2 pesos. El show más espectacular de la televisión. Este lunes, en horario especial a las 23:30, después del Mundial de Hockey sobre Patines, por Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Para estar al día con toda la información sobre el mundo del espectáculo, de lunes a viernes a la medianoche, Laura Ufal te guía con La Linterna TV, los protagonistas y sus proyectos. La Linterna TV, de lunes a viernes a la medianoche por Canal 7 Argentina. UBA TV, a la medianoche te hace participar de sus apasionantes temas. La ciencia en Imágenes del Conocimiento, literatura en El Índice de Eudeva, la música de Los Grandes Conciertos, todo lo nuevo de Imágenes del Rojas. UBA TV, de martes a viernes en trasnoche por Canal 7 Argentina. La historia de los estonios, otro de los pueblos bálticos, también guarda sabores agridulces. Al recorrer las huellas de la memoria, los estonios encuentran periodos de prosperidad agrietados por otros donde la guerra dejó cicatrices de amargura. El 24 de febrero de 1918, los estonios proclamaron su independencia. Sin embargo, los años posteriores estarían marcados por el enfrentamiento contra los ejércitos ruso y alemán. Los sonidos de las armas ensordecen la esperanza. Buscando sanar heridas, los estonios inician el camino común. Cargan su alforja de inmigrante y se lanzan en busca de otra tierra. El mayor contingente llega a la Argentina en 1923. Eran los tiempos de la primera posguerra. Miles de estonios intentan recomponer la sonrisa, armar el rompecabezas del destino. A diferencia de otros pueblos, los estonios no conforman una inmigración colectiva. Los primeros en llegar a Buenos Aires lo hacen en forma individual, produciendo un proceso de inmigración gradual, asentándose principalmente en Buenos Aires. Y levantan de inmediato la mejor bandera, la más efectiva para seducir al futuro, el trabajo. Así, la Argentina va incorporando el gesto honesto de hombres y mujeres que en su tierra báltica se dedicaban a la agricultura, la ganadería o la construcción de embarcaciones.
Aquí serían artesanos, especialistas en la restauración de muebles antiguos, mecánicos de automóviles y tranvías. Trabajadores, construyendo su destino. Después de 20 días de viaje, ¿no? Bueno, llegamos acá. Llegamos ahí ya desde una cierta distancia, digamos, se ve, digamos, la ciudad y el puerto, ¿no? Bueno, entonces, cuando empezamos, digamos, a acercarnos más y más, yo estaba mirando, digamos, ahí, digamos, los rascacielos enormes que había. Yo nunca jamás he visto ninguno de estos, ¿no? Bueno, entonces desembarcamos, ya mi padre nos estaba esperando. Creo que, digamos, habíamos tomado, digamos, algún tranvía para dirigirnos, digamos, donde él vivía, ¿no? Bueno, entonces pasábamos por las calles, yo estaba mirando los árboles, vi naranjas en los árboles. Yo digo, pero ¿qué clase de país es este, no? Bueno, entramos, digamos, ahí, digamos, a la habitación. Mi viejo, digamos, mi padre había, digamos, comprado un enorme cacho de bananas, así, como, no sé, para demostrar todo lo que puede haber acá y no hay allá. Así que, seguro, para mí era una aventura. Todo era una aventura, todo era nuevo y todo interesante. Tenía 13 años. Tenía un pequeño, digamos, librito de geografía y ahí entonces estaban, digamos, representados la fauna sudamericana, ¿no? Y lo primero que cuando llegué acá, yo digo, ¿pero cómo? ¿Y los tigres dónde están? ¿Dónde están los tigres? ¿Y cocodrilos? Entonces algunos dijeron, no, pero cocodrilos y esa cosa tienen que ir al jardín zoológico para ver. Ya enseguida me pusieron en 5º grado, y eso que no sabía hablar nada, y no entendía mucho. Con respecto, digamos, al idioma estonio, el castellano resulta muy fácil. No hay ningún problema. El idioma estonio sí, complicado. La verdad que después de tantos años de estar acá, yo me considero perfectamente argentino, como cualquier otro. Y además hay una característica. Yo no hablo mal del país, como muchos paisanos argentinos, ¿no? Porque la norma, digamos, es siempre buscar defectos. Siempre hay defectos, que esto, aquello, ¿no? Mire, yo la verdad que siempre trato de ver parte positiva, digamos, de la vida y de la situación y del país. A mí me gusta el país. Hacia 1948, aún con los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial a sus espaldas, un nuevo contingente de estonios llega a Buenos Aires. Como suele suceder con otras colectividades, esta segunda migración corresponde a intelectuales y profesionales. Muchos hacen una primera escala en Suecia y desde allí se embarcan hacia las tierras del sur. La Argentina invita a sacarle brillo al porvenir. Aunque la mayoría de los estonios, como dijimos, se instaló en Buenos Aires y sus alrededores, otros continuaron su vocación de caminantes por distintos puntos del país. El ingeniero agrónomo Eduardo Birso realizó una serie de experiencias con semillas, logrando un nuevo tipo de papa que se adaptara al suelo de Tucumán, provincia en la que se radicó. Dueños de una riquísima vida cultural, los estonios continuaron en la otra tierra elevando su arte, su folclore y sus tradiciones. Como buen pueblo báltico, los estonios también murmuran su historia en las canciones y poesías populares. Las organizaciones, las asociaciones nativas han sido también para ellos un refugio donde acuden a abrazarse a sus gestos ancestrales. En Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, funciona el Centro Cultural de Estonia. Los que se emigraron o primero exilaron a Suecia o Dinamarca no era gente del campo que venía en el interior. Mayor parte de la gente que podía exilar eran los pescadores, la gente que no diría que eran pudientes, pero que tenían posibilidades pagarse un barco y ir a Suecia. Entonces esa gente del campo se quedó en el campo. No podían venir, no tenían posibilidades.
Por eso yo diría que la inmigración que salió de Estonia en el año 1944-45 eran de un nivel bastante alto culturalmente. Acá llegó un barco de 18 toneladas que vino de Suecia directamente acá. Era un barco viejo. Las personas que habían comprado este barco y cuando le dijeron al dueño que los había vendido, que vamos a ir a Argentina, le pidió, por favor no vaya, que no van a llegar más que pasando los aguas de Suecia. Sin embargo, luchando, llegaron acá. En el año 1946, y creo que acá también en los diarios, era una cosa muy famoso mundial porque nadie había venido con un barco tan chico de 18 toneladas pasando todo el océano. Yo personalmente me bombardearon la casa, mi padre tenía un negocio, eso también se perdió completamente en una sola noche, pero la gente era optimista, no lloró. Yo le voy a decir que la gente, los estonios, en casos así, que era un mal común, no se dejó de vencer, siguió luchando. Bálticos en la Argentina. Hombres y mujeres calmando su sed de ilusiones, bebiendo en las manos de la otra tierra. Soy Juan Oviedo, tengo 27 años, arquero de selección argentina. Compartan la Copa del Mundo a partir del 29 de septiembre por Canal 7. El Mundial de Hockey San Juan 2001 se juega por Canal 7 Argentina. Me lo imagino cuando sea grande, paseando en botecito, cuando se inunde la cuadra, todo el barrio. Vamos a jugar a las adivinanzas con la abuela. Este año, ¿sequía o inundación? ¿Sequía? Ah, ¿sabés dónde tenés que llevarla? Al glaciar, antes de que se derrita. Greenpeace sabe que les estamos dejando un mundo sin salida. Los países superindustrializados con su consumo irresponsable de combustibles provocan el devastador efecto invernadero. Unite a Greenpeace por teléfono o internet con una pequeña cuota debitada de tu tarjeta. Unite a Greenpeace. Si estás harto de los que te acosan conduciendo, El tránsito, harto de los que te pegan el camión o el auto atrás, lo hacemos entre todos. vos podés hacer que esto cambie. El tránsito seguro, también lo haces vos. Mantené amplia distancia de seguridad con los que van delante o detrás de tu vehículo. Luchemos por la vida. Los domingos a las 22, viví tu Gravedad Cero. Vértigo en la nieve. De los campeones del mundo en esquí acrobático que van a hacer los mejores saltos para que ustedes lo disfruten. Viajes. Acá a 30 horas de la Argentina, 30 horas de vuelo de la Argentina porque la voy a hacer para todos ustedes. Desafíos al límite en el mar. Cuando agarras una ola y el tubo es muy redondo y no puedes salir, quedas estancado con la tabla en el mismo lugar, entonces te lleva a la zona de impacto. Deporte y turismo aventura. Ahora tenemos skiing, que es corriendo por acá, y mucho trekking. Lo exótico, lo diferente y la acción. Gravedad Cero, domingos, 22 horas. Tu nuevo estilo de vida en Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. El lunes en nuestro desayuno, Andrea, vuelve Víctor Hugo. Y ahora lo tenemos a Víctor Hugo Morales en Nueva York. Goodbye, New York. Adiós nuestro videoteléfono. Adiós los contactos vía satélite. Nuestros entrevistados. Todo lo que hemos andado en esta ciudad a la que
Dios quiera nunca más tengamos que retornar por motivos periodísticos. Desde el lunes, Pablo, Andrea, ahí estaremos nuevamente en nuestra mesa de desayuno, bien temprano a las 7 de la mañana, con toda la actualidad y todos los servicios. Los esperamos con desayuno este lunes a las 7 de la mañana. Más que noticias. En sus siestas sin tiempos ni edades, es posible que la otra tierra recurra a una imagen solitaria. Miles de hombres y mujeres arrojando una botella al mar. Un mensaje, un perfume de identidad flotando hacia el destino incierto. Es seguro también, entonces, que la otra tierra sueñe con lituanos, letones y estonios, reflejando lejanas esperanzas a orillas del mar Báltico. Una imagen breve y contundente, gestora de sonrisas de inmigrantes, lituanos, letones, estonios. Una historia de miles de años prolongando la misma ilusión hacia un destino impostergable que aún respira en los que intentan definir el gesto impreciso de sus raíces. ¿Son muy diferentes las colectividades de ustedes? Pienso que sí y no. Es decir, pienso que traemos todos una historia muy parecida, ¿no? En cuanto a lo que, es decir, lo que nos han dejado nuestros padres, ¿no? El idioma creo que sí. Pienso que el ámbito geográfico, todos somos, digamos, de las orillas del mar Báltico, todos somos del norte de Europa. Eso nos hace, las condiciones por las cuales emigraron nuestros padres, eso nos hacen que seamos muy iguales, ¿no es cierto? Todos muy parecidos. Pero acá en la Argentina, capaz que nosotros no tenemos mucha conexión entre sí. En mi caso personal, sé el idioma, sé las tradiciones, los cantos, distintas tradiciones, los bailes, las comidas, que forman parte, ¿no?, de la identidad de uno. Además de ser argentino, uno lleva un bagaje cultural extra, ¿no?, gratis, pero que es muy enriquecedor. Trabajo con la gente letona, estoy a cargo de una congregación letona, de una iglesia letona. Trabajo como pastora. Voy a ser futura pastora, pero estoy haciendo el trabajo pastoral ya hace unos años en una congregación letona. La comunidad letona no se podría decir que es muy religiosa, pero desde luego tiene un bagaje religioso luterano en mayoría, protestante como en el resto de los países bálticos. Aunque no, para los lituanos es... Nosotros netamente católicos apostólicos romanos y muy practicantes. Capaz que acá en la Argentina no como en Lituania, pero son muy católicos. En casa me transmitieron desde chiquito todas las tradiciones, todo lo que incumbe a un lituano. Entonces pienso que toda la cultura mía es argentina, pero todo el lituano me dio una riqueza intelectual muy importante. Pienso que estamos totalmente integrados, pero no podría decirte en qué, pero nos diferenciamos de las demás personas. ¿Notaron cuando decís, cuando sos de que sos estoniano, letón y lituano, y te dicen, ¿y dónde? Claro. ¿Notan ustedes que hay un desconocimiento? Sí, total. Claro. ¿A qué se debe? Pienso que acá no se estudia. Es decir, por lo menos yo no me acuerdo haberlo estudiado en el colegio. Y entonces cuando me preguntan, cuando yo digo que mis padres son estonianos, muchas veces me dicen, Alemania, y yo digo no, porque, es decir, entonces hay que explicar desde dónde. Entonces cuando decimos Estonia, Letonia, Lituania, entonces ahí dice, sí, allá. Entonces, pienso que no nos conocen mucho, ¿no? O nos asimilan directamente capaz que a la Unión Soviética, a Rusia, a nosotros.
y porque lo poco que se puede conocer es por lo que pasó actualmente, pero en las épocas que éramos país, esa parte no se sabe. Para mí esta es mi tierra porque nací en este país, en la Argentina, pero la otra tierra está allá lejos, enfrente de Suecia, junto al mar Báltico. Es la otra tierra, pero también la tengo incorporada en mí. Es el país que soñé siempre con cuentos de mis abuelos, un país muy blanco, con muchos bosques, donde la gente, se reúne a bailar y a cantar. Es algo, siempre lo tuve entre sueños. Sí, es un poco un sueño, ¿no? Es decir, pienso que ninguno de nosotros conoce el país y nos hace tenerlo un poco como en un cuento, ¿no? Es decir, tal vez no sea exactamente así como nosotros nos lo imaginamos, porque lo recibimos a través de nuestros padres y lo recibimos como un cuento. Pero existe y bueno, es lo que tenemos nosotros para contar. ¿Cómo creen ustedes que influye en este país lo que cada uno de los tantos grupos de inmigrantes ha traído consigo? Es una riqueza para el país que haya tantos grupos distintos, ¿no? De tantas etnias distintas que enriquecen y dan muchos más elementos, nutren al país. Bálticos, inmigrantes, lituanos buscando el futuro en las huellas que dejaron en Doksud, junto al riachuelo o en Berisso. Letones palpando la tierra nueva en Coronel Suárez, la Patagonia o en el Chaco. Estoños tallando la madera quieta que los esperaba en Buenos Aires. Bálticos en la Argentina. 3 caricias y una ilusión. La compañía de